Hola, bienvenidas y bienvenidos todos a esta sesión. El día de hoy, pues continuamos con el tema del estudio del mundo espiritual y ya estamos, digámoslo así, entrando en recta final respecto al tema de las dos elecciones, y esto nos va a llevar a un pequeño cambio y una sugerencia que ya estaba ahí latiendo y que de alguna forma ayer se concretó. Básicamente es que tenemos que aprender a vivir, que tenemos que tener una guía, buscar una guía que nos permita tener un código moral, un manual moral, un manual de mejoramiento, y que esto tiene que ver básicamente con el estudio de, del contenido espiritual que el Maestro Jesús nos dio. Entonces, para algunos de ustedes va a sonar un poco extraño, pero para otros que ya más o menos vienen ambientándose en este objetivo, la idea final del CEDEC como Centro de Estudios para el Desarrollo de la Conciencia Crística es precisamente desarrollar la conciencia crística. Y aunque no necesariamente es el término Jesucristo, lo importante es entender que tenemos que buscar un referente moral. Esto puede ser en el budismo, en el hinduismo, en el taoísmo, en el confucianismo, inclusive en las enseñanzas antiguas mexicanas, el Toltecayot, por ejemplo, el Toltecayot, que era una, digámoslo así, una enseñanza que tenía que ver con un conocimiento de uno mismo, con el entendimiento del entorno, con las leyes espirituales, y esto se desarrolló hace muchos años, siglos atrás, en el periodo del Gran Anáhuac, en el periodo del México precolombino, antes de la colonia, donde se desarrolló una espiritualidad muy elevada por los toltecas o tolstecas, que de alguna forma algunos sugieren que procedían de la Atlántida, como la tribu tolsteca, que de ahí se derivó los toltecas, conocidos en México, y que de alguna forma se considera que no fue una tribu, que realmente fueron maestros, artistas que se conectaban su espíritu y hacían una transformación personal para poder conectarse y sintonizarse con el todo, con el cosmos, con el universo, con la energía creativa, con lo que los occidentales llamamos Dios. Entonces, aunque este es un tema desconocido para la inmensa mayoría, quiero recordarles que el pueblo, los mexicanos antiguos, antes de la conquista, teníamos una alta espiritualidad, pese a lo que digan respecto a los sacrificios y eso, también había una corriente de elevadísima espiritualidad. Entonces, el ser humano, nosotros tenemos la posibilidad de elegir cuál sería la corriente que nos conviene, nos ayuda, nos enseña el arte de conocerse, el arte de transformarse, y así como lo decían los antiguos toltecas, en el simbolismo del Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, era de la parte material, de la parte primitiva, ponerse alas y migrar a un nivel más alto, a la parte espiritual. Este sería el significado del simbolismo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y bueno, la idea no es tocar propiamente este tema, pero bueno, en su momento iremos desarrollando algunas ideas respecto a este interesante objetivo que es transformarnos, ¿no? Muy bien, entonces vamos a iniciar con una presentación para ya dar paso a cuál es el objetivo de esta charla en particular. Estamos dentro del CEDEC, la Escuela de Autoconocimiento por una Vida con Valores. Y bueno, ya los datos los tienen en el fondo donde me encuentro. El día de hoy vamos a hacer una introducción en el mundo espiritual que toca los martes. Vamos a iniciar con el estudio del Evangelio según el Espiritismo, y esta sería la primera lección. Propiamente esta lección no es del Evangelio como tal, porque hay que tener algunos antecedentes que nos den la pauta, por qué y para qué estudiar este tema, ¿no? Pero antes vamos a empezar a hacer una pequeña oración para sintonizarnos con las fuerzas mayores, y vamos a entrar en aquietamiento. Agradecemos a la alta espiritualidad que se haga presente en esta sesión, que nos facilite el entendimiento de esta temática,
y sobre todo que nos ayude a despertar sentidos espirituales, sentidos internos, que quizá los tenemos todavía dormidos, que podamos ser tocados por el espíritu superior para que nuestro propio espíritu se levante, para que nuestro propio espíritu absorba esas vibraciones saludables que proceden de los mundos espirituales y a la vez como pequeños espejos que reflejan la luz del sol, podamos reflejar la espiritualidad a través de nuestro trato diario, a través del día a día, a través del contacto y el encuentro con nuestros semejantes. Pedimos también la presencia de nuestro mentor, nuestro ángel guardián y guía espiritual que se haga presente y los espíritus buenos que nos acompañen, nos aconsejen, nos sugieran. Y también son bienvenidos todos aquellos que quieran estudiar estos temas. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a partir del día de hoy, dentro del tema mundo espiritual, los invito a participar en el estudio del Evangelio según el Espiritismo y vamos a entender el por qué y el para qué y cuál es el propósito, sin necesidad de que se induzca o se les sugiera o se les impulse a pertenecer a esta doctrina, el espiritismo o a cualquier otra. De hecho, cada quien es libre de elegir el estudio o los estudios que desee. Sin embargo, cuando yo hice la pregunta a mi interno de cuál era el siguiente paso a dar, la sugerencia que llegó era que teníamos que estudiar una doctrina moral de alto valor moral espiritual que nos ayudase a ir entendiendo el código divino que fue enviado a la tierra y que fue entregado precisamente por el Maestro Jesús. Y ese código divino que bien pudiera encontrarse en la Biblia o en el budismo o en el taoísmo, lo cierto es que el mayor referente que tenemos es el Maestro Jesús y que aquí tendríamos que entender de que no es obligatorio. Tendríamos de que entender de que estamos básicamente haciendo el estudio de la doctrina del espiritismo de Allan Kardec en su centro, en su núcleo más importante o más trascendente, que es la transformación moral del individuo y que podemos dejar en un momento dado a un lado algunos aspectos del espiritismo, como puede ser la mediuminidad, pases y algunas otras cosas que quizás no sean de interés para este grupo. Sin embargo, el consejo, la sugerencia que llegó, y recientemente llegó ayer, de alguna forma, es que es importantísimo este estudio, a la par con los estudios del autoconocimiento, estudios que son importantísimos para que el hombre pueda entenderse y también del subconsciente y otras cosas. Pero dentro del ámbito del SEDEC vamos a incluir este estudio como importantísimo para la evolución. Entonces, este tema, el día de hoy vamos a platicar acerca de por qué y para qué y cuáles son los fundamentos de esta decisión. Entonces, básicamente, aquí nos sugiere, nos dicen que hoy la humanidad está en una grave encrucijada en su evolución. Daremos el salto evolutivo a través del dolor y sufrimiento o mediante la transformación moral de sus habitantes, de la tierra. Esto, o sea, la decisión de elegir el camino del sufrimiento, del dolor, o a través del esfuerzo del cambio personal moral, va a depender de cada uno. Hoy más que nunca se precisa difundir una enseñanza moral que transforme vidas, tocando corazones e iluminando las conciencias. Más que engrosar al intelecto, la humanidad solo podrá sanarse mediante la práctica de la fraternidad universal a través del amor. Esta es la verdadera salvación, entre comillas, que ofrece Jesús a través de su evangelio hoy. Entonces, aunque esto pudiera entenderse como una situación que induzca al miedo, al temor, lo cierto es que es un mensaje de esperanza y sobre todo el concepto de salvación de Jesús, que es a través de su mensaje, de su evangelio. La idea es entenderlo e interpretarlo con altura hoy, en el presente, después de aproximadamente 2000 años. Esa es la invitación que se nos hace.
Entonces, así simplemente para corroborar y conectarnos con algunas ideas importantes, entender de que este planeta, ustedes están viendo, se debate entre guerras, en conflictos, en materialismo y entre otra simiente que está creciendo, que está germinando, que tiene que ver con valores, con principios como la paz, la fraternidad, el amor, el respeto, la unidad entre todos. Entonces aquí podemos ver como dos elementos que coexisten en la Tierra y que actualmente están inclusive en el ámbito familiar, aún en el ámbito personal. Y aquí tenemos una imagen de Teresa de Calcuta, donde dice y nos recuerda que la paz y la guerra empiezan en el hogar. Si de verdad queremos que haya paz en el mundo, empecemos por amarnos unos a otros en el seno de nuestras propias familias. Es decir, empezar esta práctica en el seno familiar. Si queremos sembrar alegría en derredor nuestro, precisamos que toda familia viva feliz. Esta es una frase que habla acerca de esa dualidad y que podemos empezar a sembrar esa paz, esa felicidad, empezando en nuestro núcleo familiar, en nuestro núcleo laboral, en nuestro grupo de estudio, etcétera. Y hay otro término interesante. Comenta que la guerra, o sea, la dualidad, el mal, el conflicto, es tan antigua como la humanidad y sin duda es uno de sus grandes males, aunque esta no siempre ha sido declarada ni admitida, por más que su presencia haya sido tan real como todos los estragos y muertos que dejó con su paso. Es decir, la guerra, la división, el mal, el conflicto ha estado desde tiempos inmemoriales, y que toda la evidencia de que la guerra es dañina, que nos hace mal, que nos hace sufrir, no ha servido dos guerras mundiales para entender esto, y a su paso ha dejado simplemente destrucción, desolación, dolor. Entonces también dice otro texto que lamentablemente mientras existan en el individuo factores de guerra, tales como el odio, el egoísmo, la crueldad, la competencia y la codicia, habrán guerras inevitablemente y todos los tratados de paz serán inútiles. Entonces esto, haciendo una analogía, tenemos el planeta Tierra, donde se debate la paz y la guerra, donde hay conflicto. Tenemos el núcleo familiar, laboral, escolar, donde también hay esas apariencias, pero tenemos la raíz de todos esos males en el propio individuo. Los factores de guerra o factores de división, de rompimiento con la armonía, los encontramos en el hombre, en su interno, en su mente, en su voluntad, porque se hace afín con el odio, el egoísmo, la crueldad, la competencia y la codicia. Entonces, todos los recursos que el hombre tiene para poderse liberar no han sido suficientes. Por ejemplo, hemos tenido estudios de psicología, hemos tenido a nivel del planeta universidades, enseñanzas de civismo, hemos tenido enseñanzas de educación moral, por ejemplo, en algunos casos, pero de alguna forma no hemos encontrado cuál sería la enseñanza que pueda extirpar el odio, el resentimiento, la culpa, el egoísmo y el orgullo en el ser humano. Y esta posibilidad la podemos encontrar en el mundo religioso o en el mundo espiritual. Afortunadamente existen las religiones en la parte positiva, que son como escuelas de buena conducta, pero desafortunadamente tiene muchísimos añadidos y se ha embadurnado el mensaje del maestro, la idea del maestro y el mensaje y la idea de Dios mismo. Se le ha añadido muchísimas cosas dogmáticas, fanáticas, también egoístas por la pelea del predominio de una religión sobre otra, que nos ha dejado como poco margen para encontrar una enseñanza científica, racional, una enseñanza lógica, una enseñanza que invite al ser humano a apropiarse de esa enseñanza y de aplicarla en su vida. Entonces estamos viendo que hay muy pocas referencias en el planeta que traigan ese código moral, que traigan ese, digámoslo así, ese mensaje, ese compendio
de principios y leyes que eduquen al ser humano en lo más importante, en la forma de cómo puede vivir armónicamente con los demás en un solo planeta como es la Tierra. El hombre ha avanzado en la parte científica, en la parte del conocimiento, en el estudio de la mecánica cuántica, de la atómica, de la energía nuclear, de viajes espaciales, pero podemos ver un pequeño, un pigmeo en la parte espiritual, en la parte moral y en la parte de valores. Si nos dijeran que cómo estamos en lo espiritual con respecto a lo material o a lo científico, podemos encontrarnos en un grado en el cual la Tierra está en riesgo de sufrir un daño terrible, tremendo, porque este hombre que tiene todo el conocimiento, el intelecto desarrollado, está dañando a su propia madre, a su propia Pachamama, a la Tierra, y no ha sido capaz de vivir en paz ni de respetar las entrañas que le dan de comer. Entonces no ha sido capaz de aceptar al otro como su hermano y no ha sido capaz de aceptar que necesita y que es vital, es importantísimo, es urgente una educación, una reeducación, un reentrenamiento, una revalorización de lo que es y cuál es el destino que le corresponde. Entonces, hay una pregunta hablando de esto del Evangelio del Maestro Jesús, que esa palabra puede ser inclusive para algunos repulsiva, porque no quieren lo religioso, y debemos entender de que la palabra Evangelio básicamente significa mensaje, básicamente significa, digamos, una noticia buena o buena noticia. Entonces, este estudio que vamos a hacer, quizás a diferencia de algunos otros canales, no nada más se enfoca en estudiar de alguna forma limitadamente lo que se nos enseña, por ejemplo, en el libro de los espíritus. Tenemos el referente de Edgar Cayce, que es una enseñanza altísima y que bastante, una gran parte coincide con el espiritismo. Pero también tenemos información, por ejemplo, metafísica. Por ejemplo, Ramatiz es un personaje poco conocido que de alguna forma también trae información fresca que nos hace ver el contenido, el mensaje, la imagen de Jesús de una manera más alta. Inclusive se aparta hasta cierto punto del espiritismo, abarcando conocimientos, digámoslo así, esotéricos, ancestrales, de civilizaciones que existieron en el pasado, como puede ser la civilización Atlante, la civilización de Lemuria y la civilización egipcia en particular. Entonces yo revisé este libro. Obviamente cada quien puede revisarlo si quiere o no, cada quien está en libertad de elegir qué libros quiere estudiar. No, no podemos decir que esta es la última enseñanza, la única, la más alta, pero puedo decirles que en base a mi pequeña experiencia, mi poca experiencia, esto es lo que he podido dilucidar para traerlo a ustedes y presentárselo como una alternativa. Y como bien dice Connie Méndez, que lo que te late, acéptalo, tómalo, y lo que no te checa, pues suéltalo, déjalo, no lo uses, porque no estarías siendo congruente con tu propio discernimiento. Y también otro párrafo que comentaba Edgar Cayce, que se tiene que poner en un filtro toda la información que llegue. No porque diga que viene de Jesús, es de Jesús. No porque diga que viene de Dios o porque es dictado por un espíritu, por muy elevado que sea, es la verdad. Entonces tenemos el poder de decidir. Y de hecho lo más importante no es hasta cierto punto del todo, no es que podamos tener la certeza absoluta de que procede de una fuente fidedigna o específica. Lo más importante es crear su propio código moral. Lo más importante, así como cuando Moisés trajo los 10 mandamientos, lo más importante es que cada quien elija y establezca su propio código de enseñanzas y sea congruente con ellas. Podemos tener la enseñanza más alta del universo y ser deshonestos, es decir, no buscar implementarla en nuestras vidas, y con eso, pues, ¿qué chistes, qué sentido tiene? Por eso es tan importante que si viene de Buda
o que si viene de Zoroastro, o si viene de Confucio, Lao Tse, de San Agustín, o de un espíritu llamado Ramatiz, o llamado Ramta, o llamado X, Y o Z, lo más importante es que tenemos discernimiento, que tenemos ciertas bases de conocimiento y que sobre todo a través de la práctica, a través de la reflexión, a través de poner en implementación esto, podemos saber si es o no es el camino que queremos seguir. Entonces, siéntanse en la libertad de seguir esto, de no seguirlo, de continuar con estos estudios o de no continuar, y que de alguna forma, pues bueno, es una propuesta más dentro de las múltiples e infinitas propuestas que da el mundo. Ustedes pueden encontrar en YouTube una amplia gama de canales metafísicos, cristianos, evangélicos, católicos, espíritas, no espíritas, grupos de ateos, grupos gnósticos, masones, rosacruces, eh, de esto enseñanzas de Madame Blavatsky, de Edgar Cayce, y bueno, simplemente somos uno más dentro de muchos, y de alguna forma por vibración van a encontrarse y se van a quedar las personas que vibren con esto y sobre todo que tengan un criterio racional, es decir, que piensen por ellas mismas, que no sean fanáticas o que no busquen fanatismos, que no busquen seguir a nadie y que ellas mismas se encuentren a sí mismas tomando lo que consideren. Entonces, esta es la invitación. Entonces, vamos a empezar con esta pregunta, que es la pregunta del capítulo 24, es la primera pregunta. Dice aquí, respecto al tema de Jesús y los 4 evangelios, que según fueron 4, según la Biblia, pero bueno, sabemos que fueron más para aquellos que hemos investigado. La pregunta que le hacen a Ramatiz, Ramatiz después lo vamos a presentar, simplemente es un guía, es un instructor de la época antigua, que proyectó esta enseñanza, este conocimiento, y que su objetivo era clarificarnos respecto a las enseñanzas del maestro. Para aquellos que quieran, lo pueden creer, y los que no, tampoco habrá problema. Y esta es una obra psicografiada, luego entenderemos qué es psicografía, por Hercilio Máez, es un sudamericano. Hercilio Máez canalizó y escribió esta obra, que es bastante interesante, y esta es la pregunta. ¿Qué diferencia existe entre las palabras evangelio en singular y evangelios en plural? Aparentemente es una pregunta sencilla. Ramatiz nos dice evangelio en singular o buena nueva. Yo también le llamo el mensaje. El mensaje es el total de la doctrina codificada del cristianismo, mientras que evangelios son los libros que hacen parte de la Biblia, tradicionalmente conocidos como evangelios canónicos. Algunos dicen canónicos. Aquí dice canónigos. Sí, así está escrito, respetando lo escrito, pero otros decimos canónicos, oficializados por la Iglesia Católica Romana. Entonces hay una cosa interesante. Evangelios, pues son los libros que escribieron 4 personajes. Son los libros que ellos escribieron o los escritos que establecieron. Y evangelio es un solo significado. Buena nueva. Evangelio es el mensaje, es el contenido, el contenido del mensaje. Entonces, aquí nos aclara Ramatiz, los evangelistas Mateo, Lucas, Juan y Marcos reunieron las parábolas, las sentencias, las enseñanzas y principales hechos de la vida del maestro y dieron forma a la doctrina del evangelio. Y es la base indestructible del cristianismo. Entiéndase, cristianismo es como una doctrina que de alguna forma no es posesión de ninguna iglesia cristiana o católica. O sea, el cristianismo como doctrina es el mensaje que trajo Jesús el Cristo. Ese sería el punto. Aunque se respeta las diferentes enseñanzas religiosas derivadas de este mensaje de la buena nueva. El evangelio es la buena nueva del amor emanado de Jesús al servicio de la revelación divina.
esto lo corrobora. O sea, el evangelio es uno solo. La buena nueva o el mensaje nuevo o bueno del amor es emanado de Jesús, porque de él procede todas las enseñanzas, las parábolas, las historias, los mensajes, los hechos de este maestro. Al servicio, el Maestro Jesús, de la revelación divina. Es decir, que en los planos superiores, las altas jerarquías que representan a Dios, establecieron la necesidad de revelar esta enseñanza que es de origen divino, siendo el derrotero para una vida de orden superior. O sea, el objetivo de esta enseñanza, de este código moral, de esta doctrina, de esta revelación divina, es que el ser humano pueda alcanzar un orden mayor al presente. El maestro vivió real y eficazmente lo que enseñó. Y aquí me atrevo a decir que muchos podemos decir que maestro, maestro, y no siempre logramos o no siempre somos tan honestos como para vivir al 100% lo que pregonamos. Entonces es importante que todos tengamos claro que no siempre somos tan congruentes, pero nuestro deber es intentarlo las veces que sean necesarias. El maestro vivió real y eficazmente lo que enseñó. Son pocos los maestros que logran esto. Quizás aún algunos maestros que se consideran tales no del todo, eran del todo honestos, no del todo tenían costumbres sanas y respetuosas con con el semejante. Entonces, concretando la síntesis de un programa en base a la vida sencilla y realizable para el hombre terreno, además de ser un valioso evento para la felicidad del espíritu inmortal. Entonces el maestro, a diferencia de otros maestros, entre comillas, trajo el mensaje directamente, el evangelio, lo vino a traer en persona, encarnando en la tierra como un ser humano, demostró en una vida sencilla, una vida realizable como un modelo a seguir por cualquier ser humano, además de ser un evento que le daba felicidad, liberación al espíritu inmortal. Entonces es algo bien bonito y bien interesante. Y finalmente, bueno, en otra parte, esta respuesta dice, el Evangelio es el compendio o código superior para el espíritu encarnado en la tierra. Y yo me atrevería a decir que es un código superior para todos los habitantes de todos los planetas de tercera dimensión en el universo, en el cosmos. Es un compendio, código superior para el espíritu encarnado en la tierra. Ahora, se dice en la tierra porque el Evangelio fue traído por Jesús y fue demostrado en la carne por el Maestro. Por eso se habla específicamente en la tierra. Pero el Evangelio como mensaje divino para todas las razas de todos los planetas evolucionados en tercera dimensión será el mismo o contendrá prácticamente lo mismo. Es como el libro base para que el escolar primario o el de la primaria aprenda el alfabeto, el ABC, y después de algunos años de estudios intermedios, o quizás ya pasando a la secundaria, después de terminar la primaria, por ejemplo, alcance los ciclos de la enseñanza superior. Ese libro doctrinario difiere en la conjugación si la comparamos con los libros de la enseñanza terráquea o terrena, pues invierte el orden de los pronombres. Aquí, por ejemplo, en la tierra empezamos a estudiar el yo, luego el tú, el él o ellos. Dice que a través del Evangelio aprendemos a conjugar primero la tercera persona, o sea, él, o sea, Dios. Es decir, vamos a priorizar a Dios sobre el yo. Después la segunda persona, que es el tú o el prójimo, o sea, los demás, y finalmente el yo. Es decir, esta enseñanza está hecha con el propósito de instruir, de enseñar, de educar o reeducar a la raza humana para que cambie sus prioridades, primero en Dios, después en los demás y finalmente en el propio individuo. ¿Por qué? Porque está invertido el orden, la mayoría prioriza el ego, el orgullo, el egoísmo, y primero yo, después yo y al final yo. Y con eso ha elevado a la calidad de casi casi Dios a la personalidad o al ego. O sea, lo ha endiosado. Entonces, por eso la instrucción del maestro es, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, que sería la segunda persona, como a ti mismo, o sea, el tercero.
El primero es Dios, y Dios al principio, Dios en medio y Dios al final. Esa modificación y tratamiento en la conjugación habitual se debe a la abdicación de la personalidad humana en favor de la individualidad espiritual. Es decir, eh, si queremos un código moral, un código de enseñanza, como si tuviéramos un libro que nos permita, que esto sería ideal, que desde del kinder pudiéramos tener un código moral, un código de enseñanza, de reeducación del ego, de la personalidad. Y bueno, aquí hay en otra parte, aquí no termina la instrucción, simplemente quise copiar como algo que pudiera ser interesante para todos. Y bueno, aquí hay una parte que quiero leer porque es buena, es interesante, es muy corta. Pido su atención, por favor. Gracias al Evangelio de Jesús, conceptuando la existencia de un solo Dios, magnánimo y justo, se pudo proclamar la igualdad entre los hombres y la cofraternización como hijos de un mismo Padre. O sea, a través de la enseñanza del Maestro entendimos ese Padre amor y por ende los hijos todos somos hermanos. Aunque el Evangelio hubiera sido un compuesto de fantasías, porque luego hay personas que dudan de la existencia de Jesús, inclusive creen que el Evangelio fue escrito por algunos lunáticos, algunos fantasiosos. Y dice aquí la instrucción, aunque el Evangelio hubiera sido un compuesto de fantasías, fruto de la imaginación de los poetas, filósofos o religiosos que agruparon conceptos y máximas alrededor de un Jesús ficticio, jamás nadie habría descubierto una fuente de moral tan elevada y reservas de enseñanzas para la salvación y ajuste de la humanidad. Esto quiere decir que ¿quién pudo haber creado un contenido tan alto, tan excelso, tan maravilloso y tan lleno de amor, compasión y respeto? O sea, es una obra monumental, gigantesca a nivel del valor espiritual, de la trascendencia para la humanidad, para todo un planeta. Todos los esfuerzos, actos, sueños, ideas e intenciones que los hombres hayan podido realizar a través de los tiempos se encuentran muy bien expresados en el código superior del Evangelio. El Evangelio no es cualquier cosa, no es un simple manuscrito relegados a unas cuantas iglesias, no es una enseñanza como para tenerla nada más los domingos o los sábados o los días de guardar, o no nada más tomarlo como un modelo que nos acordamos cuando vamos a un 15 años, a una boda o un bautizo. Es un código superior de educación de toda la raza. Es un código superior del Evangelio. A pesar de que las interpolaciones, porque las hay, las incoherencias o contradicciones sobre lo que Jesús dijo o vivió o hizo, no son suficientes, pese a las diferencias que hay entre los cuatro evangelios y aún en la Biblia, esas contradicciones o incoherencias y cosas raras no son suficientes para deformar la contextura sublime del Evangelio, que es el fruto inconfundible de la inspiración divina. Muy interesante que es una inspiración divina ese Evangelio. Lo que debería sorprender a los críticos y desfiguradores de la obra de Jesús es que los Evangelios se originaron de las anotaciones personales que hicieron los hombres de un pueblo primitivo y primario. ¿Quién podía suponer en aquella época que un pequeño grupo de pescadores, campesinos y gente de mala fama, al registrar las enseñanzas y los ejemplos de su querido rabí y maestro, estaban dando origen a una trascendental obra en la moral y educativa que la historia haya conocido para la redención espiritual del hombre? O sea, ¿quién hubiera podido imaginar que allí estaba el código divino? Y en esto coinciden todos los espíritus, coinciden inclusive otros profetas, otros maestros. El mismo Gandhi aceptó el valor de la enseñanza del maestro. Entonces, interesantísimo que querrámoslo o no, aceptémoslo o no, el Evangelio es un tratado de alta espiritualidad, del más alto que pudiéramos nosotros aspirar. Es un compendio o código de educación moral y de reeducación de todo el ser humano, de todo el género humano.
Entonces, por eso es tan importante estudiarlo, porque sí, bien podemos estudiar la mente, el espíritu, los planos, pero aquí se equivocan muchas escuelas, muchas enseñanzas que se van por la tangente, conociendo los secretos de la astrología, la astronomía, la mecánica cuántica, conociendo enseñanzas que si Jesús se casó, si fue a Cachemira, que si Jesús es un extraterrestre, que si Jesús fue teleportado a otros planetas, que X, Y o Z. Hay mucha enseñanza, muchas distorsionadas que finalmente no van al meollo del asunto. Si realmente la urgencia es la transformación del hombre, solo se puede dar a través de el estudio de un manual, el estudio del manual divino por excelencia, que lo trajo el excelentísimo Maestro Jesús y que se plasmó en el Evangelio, escrito en 4 evangelios o escritos de personas que simplemente eran de pueblo, que pudieron percibir y escribir muchos hechos, anécdotas, doctrinas, enseñanzas, palabras y hechos que el mismo Maestro generó, realizó. Entonces, este tratado también puedo decirles que se estableció hace 2000 años porque no era posible hacerlo antes, porque no estábamos preparados como humanidad. Recientemente, la raza judía, que era monoteísta, por eso se eligió a los judíos, a la raza judía, porque era la raza más evolucionada en el concepto del Dios uno, aunque tenían y tienen costumbres bárbaras, belicosas y se creen más que los demás. Lo cierto es que ese pueblo tenía la responsabilidad de alguna forma, a partir de ahí, canalizar Moisés, canalizar al Maestro Jesús y que de alguna forma se abriera para toda la demás, el resto de la raza humana, de la humanidad. Entonces, muy importante eso, no es que fuera un pueblo elegido por Dios y no es de que tenemos que dilucidar muchas cosas, pero lo más importante es el mensaje moral. Ahora, el mensaje moral lo podemos estudiar de 1000 formas, pero curiosamente el Maestro Jesús le dio un toque excepcional a través de parábolas, de metáforas, de historias, de enseñanzas tan sencillas que un niño pequeño las podría entender y que estas enseñanzas van a perdurar a través de los tiempos. O sea, van de aquí a 1000 o a 10.000 años. Esta enseñanza será la base para las civilizaciones futuras y por venir, porque el contenido es excepcional, es maravilloso. Entonces, aquí vamos a entender cuál es el propósito de Jesús con respecto al Padre, a lo que llamamos Dios o la energía creativa del universo. El papel del SEDEC tiene que quitar el velo que le han puesto al concepto de Dios y tiene que regresar la enseñanza de un Dios Padre, Madre, Amor, que no está en contra, no es un Dios maluco, odioso, castigador, y que tenemos que entender a Dios de una manera más alta. Mucho se acerca a la enseñanza de Casey acerca de la energía creativa del universo, pero el Maestro Jesús le dio una connotación más amplia. Dios es nuestro Padre Madre y por lo tanto toda la raza humana somos hermanos. También entender quién es o qué hizo Jesús, quién es y cuál fue su verdadera misión y quitarle los velos de oscurantismo, de fanatismo, de dogmatismo que le han puesto las iglesias y tratar de descubrir a ese Jesús humano que vino a traer un mensaje que es el Evangelio y que Él lo trajo en persona. También entender el concepto de su sacrificio, por decirlo así, para poder sacar más luz al respecto. Ya muchos de ustedes tienen ciertas bases, pero esto ya va al fondo del asunto. Vamos a tratar de estudiar el Evangelio porque no tengo otro referente moral. No tengo otro código que sea tan alto, tan excelso, con palabras de a centavo, como dice Connie Méndez, y que resume el camino de entrada a un nivel superior de vida. De hecho, el Evangelio fue pregonado hace más de 2000 años, pero desafortunadamente en 2000 años, buena parte de la humanidad no ha aprendido, aunque son razas que encarnaron aquí, que son inteligentes, astutas y que tienen potencial muy alto, pues están canalizando para la destrucción, para el mal, para la guerra, para la desinformación, y ellos están sacando boleto para otro destino
bastante triste y lamentable. Pero los que medio estamos despiertos, no podemos quedarnos dormidos y decir, bueno, ya estoy en una enseñanza, hago oración, hago meditación y ya la hice, porque nos podemos sacar boleto de reprobados. O sea, no podemos confiarnos ni aceptar que ya llegamos a nuestro tope espiritual. No podemos llegar a eso. Ahora es cuando más se precisa el estudio, la reflexión, la transformación, la lucha interna para poder vencer los instintos inferiores primitivos y enfocarnos en algo más excelso, más elevado, más importante y trascendente para mí y para los demás. Vemos lo del fin de los tiempos y hay que quitarle ese velo. Realmente no hay un fin como tal de la tierra, pero sí es un tiempo de corte, es un tiempo de selección, de definición. O sea, los tiempos son llegados, es lo que dicen todos, pero tenemos que quitarle el miedo a lo que pueda venir. Y es el fin de los tiempos, pero de los tiempos de un tiempo humano. Es decir, este ciclo técnicamente ya se acabó, ya se cerró. Estamos en una transición y estamos en un periodo de dispensación para aquellos que puedan todavía ser rescatados y puedan despertar. Entonces, esto no lo digo como si fuera yo un fanático religioso. Tenemos que estudiar por qué digo lo que digo y tengo que fundamentarlo y entenderlo desde una óptica más cósmica, más sideral, más universal, no desde una óptica religiosa, limitante, humana. No, tenemos que entender cuál es el plan cósmico para la Tierra, cuál fue el plan y cuál sigue siendo el plan. O sea, Jesús vino con un proyecto, vino dentro de un proyecto cósmico, sideral, dentro de una jerarquía superior. Estaba planificado su venida del maestro, estaba planificado lo que viene, lo que está aconteciendo, y de alguna forma está previsto que de lo malo va a salir lo bueno. Pero es importante que los que entre comillas queremos ser buenos, no nos quedemos dormidos en la complacencia de la sensualidad, del materialismo y del egoísmo que nos adormece. Entonces aquí importante quién eres tú, qué eres tú, cuál es el papel, cuál es tu papel en este momento, el poder de tu voluntad y el destino que te puedes crear. Y también cómo conformas el destino de tu planeta, de tu casa, de tu escuela, junto con los demás seres humanos. Entonces, ¿ahora qué viene? Realmente todo se reduce, diría yo, en dos elementos, la verdad y el amor. La verdad que nos hace libres y el amor que nos trasciende del reino animal, del reino primitivo, del reino instintivo, de la época del orgullo, del egoísmo, de la personalidad, del dominio de la personalidad, a la civilización del amor, a la trascendencia del amor. Entonces todos en mayor o menor grado están invitados a esto. Y de hecho es importante que lo tomemos en serio. Entonces realmente todo se reduce a esto. Encontré esta frase que me gustó, que espero que no lo tomen como religioso. Hay veces tengo que poner algunas imágenes y cuando busco a Jesús, pues no hay muchas imágenes de dónde recortar. Pero bueno, de alguna forma tampoco estoy en contra de una imagen de un maestro manso, humilde, amoroso, respetuoso, inteligente y gentil. Lo cierto es que así fue. Dice de él, de Jesús, aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo o de la mujer vieja, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu, o sea, una transformación moral desde adentro, y revestirse del hombre nuevo, es decir, del que viene a conformar como habitante de un planeta renovado, en transición, regenerado, creado a imagen y semejanza de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Entiéndase como santidad, no como ser santo, sino como aquel que cumple la voluntad divina, es decir, hacer el bien. Y si eso se entiende como santidad, pues entiéndanlo así. Esto está en Efesios 4. Entonces, 22, 24, hay veces la menciono, aunque no siempre me gusta mencionarlo porque luego me toman de religioso o como si fuera ministro protestante o evangélico o quién sabe qué. Lo cierto es de que hay mucho contenido que hay que rescatar y hay que quitar muchos velos fanáticos religiosos. Entonces, aquí termina la instrucción. Y bueno, si tiene alguien algo que comentar hasta aquí, o algo que aportar o preguntar o rebatir, adelante amigos, aquí estamos.
por favor, con su permiso. Tengo mi agüita. Normalmente en cada sesión, no siempre, pero pongo un vasito con agua. Porque, como ustedes recordarán, la energía de las palabras y la intención, y donde enfoquemos la mente, el pensamiento, generan ondas de vibración. Y el agua es el medio más que capta mejor las energías sutiles de la mente y del corazón. Entonces, esta energía es cargada con la energía de esta reunión. Y puede haber el caso de que quizás una entidad, algún ser de luz, alguien que quiera echarme la mano, que me dé cierta medicina para algunas de mis dolencias, pues obviamente será bienvenido. Y si no, no pasó nada. O sea, así como lo hacen en la iglesia, que bendicen el agua bendita, o en cualquier otro lado. De hecho, la ciencia cuántica está descubriendo que el agua, Masaru Emoto, investigó el poder del agua. Y esto es un gran poder. Entonces, pues aprovecho para hacer este comercial. Adelante si quieren compartir o comentar. Adelante, Noemí, por favor, prenda su micrófono. Somos todo oídos. Bueno, ¿alguien va a apagar la luz? ¿Va a apagar la luz? Qué raro. Bueno, esperamos. Quiero compartir con todos que hoy es cumpleaños de David para que lo feliciten. Gracias, no es el caso. Bueno, mi mejor cumpleaños fue ayer, que tuve claridad de cuál era el camino. Ayer finalmente como que, no sé, ayer precisamente, creo que fue el mejor regalo. Toda la vida he estado como buscando la forma de servir y siempre lo he hecho a tientas, porque no hay nadie que me diga qué hacer y qué no hacer, y me he equivocado maravillosamente, pero he aprendido. Y ahorita estoy encontrando cuál es el camino y para dónde va todo esto. Entonces, gracias, Noemí. ¿Alguien quiere compartir? ¿Preguntar? ¿Eh? De mucha, recibir muchos mensajes, mucha claridad. Gracias. A ver, José. Bueno, pues antes que nada, muchas felicidades, David. Gracias. Y dice que todo está planificado. Casi todo está planificado. Lo que está planificado son los eventos mayores. Por ejemplo, la llegada del hombre a la Tierra, el proceso de transformarlo de una especie primitiva a un ser evolucionado, a un hombre consciente. Las diferentes etapas que más o menos son planificadas por miles de años, eventos puntuales. Por ejemplo, se prevé que el ser humano descubra la energía atómica. En los diferentes planetas de tercera dimensión, casi todos los planetas repiten en mayor o menor grado la planificación con sus desviaciones. O sea, casi todos pasamos en la dualidad, el bien y el mal. Algunos nos tardamos más, otros menos. Hay planetas que se enfocan más al arte, a la cultura, a la belleza, y otros se enfocan más al materialismo, a lo científico. Hay una gran variedad, pero en la Tierra más o menos se planificó este periodo. De hecho, la planificación de la llegada de Moisés no es rara, porque ya estaba el monoteísmo en el pueblo judío. Entonces fue Moisés el que levantó al pueblo, por decirlo así, con los 10 mandamientos, que son mandamientos aparentemente restrictivos. Pasando Moisés, pasaron los profetas y llega Jesús hace 2000 años. Y Jesús fue enviado por la jerarquía mayor y él aceptó el plan de traer el evangelio o el mensaje de la buena nueva que podría transformar al planeta entero y prepararlo para el momento de ahora, donde va a ser separado el trigo de la cizaña, pero el mismo maestro vino para poder rescatar a la mayor cantidad de almas encarnadas en la tierra y poderla liberar del yugo de reencarnar en planetas primitivos inferiores muy limitados. Para eso también vino Allan Kardec en los años 1860 y tantos,
donde escribió sus obras maravillosas. Para ello también vinieron seres como Edgar Cayce, como Connie Méndez, y vinieron una pléyade de seres apoyando la labor del maestro. ¿Sí se entiende así? Sí, sí. Ah, bueno, qué bueno. Muy bien. Estaba planificado esto de las guerras y todo esto que estamos pasando ahorita. Queríamos agua, ¿verdad? Sí, nos dieron más de más. Creo que hasta el huracán. Yo pedí que se fuera para otro lado. Tampoco quería mandarlo a Florida. Este huracán que decía que ya venía en Yucatán. Y dije, Dios, ojalá que se vaya para otro lado, pero que respete nuestro territorio, que nos ayude y que también ayude a los demás. Que se vuelva al mar, ¿no? Mejor. Que nos traiga la agüita que sea necesaria, pero que no nos traiga tantas inclemencias. Pero bueno, uno lo pide y Dios sabrá. O sea, los espíritus sabrán, los guías, y todo tiene un fundamento positivo. Y todo está en el perfecto orden divino. Todo está en perfecto orden divino. Si ustedes estudiaran, pudieran estudiar, por ejemplo, el libro Francisco de Asís del Espíritu Miramés, podrían explicarse por qué de la Segunda Guerra Mundial y también por qué los judíos pasaron el holocausto judío en manos de Hitler, y pudieran entender también quién fue Hitler y por qué de aparentemente el mal se convierte en un bien. Entonces, cuando nosotros no tenemos el nivel suficiente de claridad, de entendimiento, todo lo vemos como si fuera fortuito, como si fuera por casualidad. Y la casualidad no existe, no existe en ningún lado. No existe la casualidad, no existe que ahí me enfermé, que lo que sea. Todo tiene una razón y un fundamento lógico, racional y exacto. Nada hay por demás. Todo está perfecto, todo está en orden, divino, como bien dice José. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere compartir o comentar? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Por favor. David, Sí, Pati. oye David, bueno, por un tema, hay varios, pero este en especial me brincó en lo que explicabas. Ujú. No sé si haya relación, pero no sé si lo oí, no sé. ¿Te acuerdas en la religión católica de la Santísima Trinidad? Sí, Ok, que es Dios, Espíritu Santo y, perdón, no me acuerdo, ¿Cristo será? Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ándale. Después dijeron que era Dios, femenino, masculino y Espíritu Santo, algo así en el caminar. Pero bueno, mi pregunta es por esto. Cuando dijiste Dios, mis semejantes y yo, me resonó como una Santísima Trinidad. Mira, podríamos manejarlo como una Trinidad. ¿Por qué? Porque cuando decimos amar a Dios sobre todas las cosas, Ujú, es decir, prioriza la soberanía de Dios, que son las leyes. También a Dios se le llama ley. En ujú, Metafísica de Connie Méndez, cuando se habla de la ley, se habla de Dios. La ley dice esto, es decir, Dios. Pero bueno, ujú, Dios, amar a Dios sobre todas las cosas es aprender a hacer, a reverenciar la energía creativa, ujú. aprender a sintonizarse con ella y aprender a entender las leyes que rigen esa energía creativa, aprender a hacer el bien y ser, o sea, ser creativo en positivo. A eso se refiere amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, Ah, no pensar mal, no sentir mal, no hablar mal, no actuar mal. Eso ya estás respetando tremendamente a Dios, amándolo sobre todas las cosas. Entonces, y luego dice, ama al prójimo, no dice, ámate a ti, luego al prójimo. Ama al ujú, prójimo como te amas a ti mismo, es decir, en igualdad de nivel del amor. Es decir, pero priorizando al otro, porque hay una tendencia instintiva del ser humano de priorizarse a sí mismo. Entonces, esto no significa que vamos a caer en una baja autoestima, porque luego se malinterpreta, o que hay que ser humilde, hay que dar una mejilla y luego la otra. Eso hay que entenderlo. El problema es que en la religión no se entiende. Cuando va uno a una religión, a una iglesia, a una misa, cuando hablan es que tienes que poner la otra mejilla, a nadie nos tragamos ese anzuelo. ¿Por qué? Porque si lo hemos hecho, nos han hecho trizas. Los hermanos que aprovechan la ingenuidad y la buena conducta de nosotros
como cristianos. Ujú. Lo cierto es de que el problema es una falsa interpretación del mensaje de Jesús. Por eso hay tantísimas personas que tienen miedo a la sexualidad, porque pareciera que la iglesia dijo que Jesús no se casó y que, por ejemplo, la sexualidad es malísima. Hasta la misma Virgen María fue concebida sin pecado. Y eso ha estigmatizado a millones de mujeres mexicanas, latinoamericanas en especial. ¿Por qué? Porque si el modelo de la Madre María, que es virgen, que es casta y que tuvo un hijo, ¿cómo le van a hacer las demás mujeres que no tienen esa santidad, entre comillas? Entonces, hay mucha cosa que está distorsionada intencionalmente o no, pero que ha generado un daño en el colectivo de la humanidad. Hay tanto que entender, que comprender, y yo he tomado este modelo porque yo voy a estudiarlo, lo estoy estudiando como un curso para mí. Es decir, con ustedes o con quien esté, o si no quieren, sin ustedes, yo voy a dar este curso, esta plática, con el apoyo obviamente de sus buenos comentarios, de sus aportes, pero yo voy a tomar nota porque es la última parte de mi desarrollo en cuestión del conocimiento. Ya el conocimiento que tenga es quizás medianamente suficiente. Obviamente me interesa conocer mil cosas, que la mediuminidad, que el poder del pase, las sanaciones a través de las manos. Hay tanta cosa por conocer en el espiritismo y en otras corrientes. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es practicar el mensaje que trajo el maestro, es profeso para cada uno de nosotros y para toda la humanidad, porque es el código, es el manual de estudio para los principiantes que estamos en la tierra, en el conocimiento de la enseñanza espiritual, de la espiritualidad. Entonces, y lo otro es ayudar a tantos hermanos que se han perdido, se han atrapado en las entrañas, en las tramas de las diferentes religiones, filosofías, escuelas esotéricas, místicas, metafísicas, espíritas y de todo tipo, incluyendo las religiosas, que han hecho, digámoslo así, de lo espiritual, de algo que era institucional para todos los planetas de tercera dimensión, como si fuera una enseñanza que cualquiera la puede interpretar a su modo y crear su propia iglesia y dogmatizar, fanatizar, ritualizar a la gente y tenerla estancada. Por ejemplo, hay tanta gente que no conoce la vida del otro lado que se suicidan. Personas que creen que la eutanasia es lo mejor porque ya te quita el sufrimiento, como si el sufrimiento no tuviera una lógica y un sentido en este plan. Entender a Dios como algo que está para el otro mundo y para después de esta vida también es un absurdo. Entender a Jesús como, digámoslo así, alguien que se sacrificó y que yo simplemente diga que Él es mi Salvador y con eso ya me la libro, también está equivocado a mi juicio. Pero alguien lo tiene que decir, alguien tiene que sacar y desentrañar, quitar todas las telarañas de todo lo que le han puesto y prepararnos para la etapa que viene. Ese sería como el objetivo. Ustedes ya lo vieron. Es educar a los niños desde la óptica de la educación moral, de valores. Esto que vamos a ver en el Evangelio, lo ven inclusive niños de familias en Sudamérica, en particular en España, por ejemplo, en Francia. Personas que se agrupan y que leen y que hay niños ahí trabajando, niños que tienen, al menos que pueden hablar, que tienen cierto uso de razón y pueden entender esto desde pequeños. ¿Qué va a pasar si tenemos instituciones que educan a los niños en esta línea del evangelio auténtico de Jesús, sin dogmatismo, sin fanatismo, sin cosas añadidas que no apoyan y sí distorsionan? Vamos a encontrar un mundo donde el mal no exista, donde las personas sean buenas por naturaleza, donde tengan la capacidad de interactuar con los demás con amor y fraternidad. Entonces yo diría que ese es el camino, no hay, a mi juicio, ese es el camino que tenemos que hacer. Conoce la verdad. La verdad te hará libre para que ayudes a otros a que limpien sus ojos de las cositas que los están obnubilando, que no les permiten ver. Eso sería. Perdón por De, extenderme. de hecho, con el tema que acabas de tocar, este, no nada más María, también el mismo Jesús, satanizado que si tuvo novia, que si no tuvo novia, que si tuvo hijos, que si no tuvo hijos, pero encaminado encaminado a que no tuvo relaciones sexuales.
O Bueno, sea que ese, para ser santos y puros, pues no te puede tener eso, entonces, pues ya. ese es un tópico, por ejemplo, Ujú, que va muy de la mano con, por ejemplo, Adán y Eva, ujú, y ujú. la serpiente y la manzana y esas tonterías. Es un tópico que hay que dilucidar y hay que sacarlo. ¿Por qué? Como dicen por ahí, haz consciente lo inconsciente, porque si no seguiremos, con el perdón de ustedes, amolados, en la misma vibración y no saldremos de ese hueco donde nos hemos metido. Quizás por buena intención, los sacerdotes, los ministros y personas de buena voluntad siguen pregonando, siguen, digamos, difundiendo esas enseñanzas. Y bueno, tiene que haber una enseñanza que revele una conciencia mayor, un nivel mayor de entendimiento para las personas que quieran, porque no todos lo van a querer. Pero el papel nuestro, el papel del SEDEC, es eso, un centro de estudios para el desarrollo de la conciencia despierta, de la conciencia crística. Entonces aquí entran quien sea y quien tenga esa necesidad de mayor entendimiento, de mayor espiritualidad, de un Jesús, de una enseñanza espiritual que le satisfaga y le llene tanto en la mente, intelectualmente, racionalmente, como en el corazón. O sea, eso es realmente la enseñanza auténtica de Jesús. ¿Vale? Bueno, Patti, gracias. Reina, ¿quiere comentar? Ponga su micrófono, Reina, por favor. Hola, hola. Hola, Reina, díganos. Buenas noches y feliz vuelta al sol de nuevo. Gracias. Eh, yo no tiene mucho, tendré escasamente 2 días. Empecé a leer el libro apócrifo de Juan y allí la verdad que hay muchas cosas. Yo llevo poquito y con lo poquito, vaya, me he quedado pues cada día a veces digo sin saber nada, porque ahí en ese libro menciona precisamente quién es el Espíritu Santo, menciona lo de la manzana, que no, que se nos ha hecho creer de otra manera. Hay muchas enseñanzas ahí en el libro apócrifo de Juan. Yo la verdad lo recomiendo que también es un gran libro también para este proceso que vamos llevando nosotros. Gracias. Bueno, gracias. Sí, se pueden leer los libros que deseen, que aquí lo que vamos a hacer es como reinterpretarlos y valorarlos. Por ejemplo, digo, yo me atrevo a recomendar algunos libros por la experiencia personal y puedo no ser correcto, tener la verdad o no, pero lo que más importa es qué tanto aporta a mi sentido común y a mi espíritu para entender mejor el mensaje del maestro, que finalmente es lo más importante. Que fue, que vino, que hizo, que no hizo, que somos experimento, que no, no es tan importante como el mensaje, la buena nueva. Ahí vamos a centrarnos y cómo la estoy aplicando en mi vida diaria. Eso sería lo más trascendente. Y bueno, aquí voy a comentar voy a leer algunos comentarios. También el modelo de la sexualidad dictada por la Iglesia ha generado un daño social y cultural, generando machismo, puesto que a la mujer se le ve siempre con estigma, solo para contribuir a tu comentario. Y el Evangelio es importante conocerlo desde otra perspectiva más espiritual, menos con pensamientos de obtener un beneficio, como lo ven en la iglesia cuando el sacerdote lo interpreta, lo hace para conveniencia suya y de la iglesia. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces aquí ya terminamos. Nada más voy a dejar esta sugerencia, si no hay algún otro comentario. La sugerencia que voy a hacer es que a partir de la próxima sesión vamos a estudiar el Evangelio según el Espiritismo, ya en el entendido que por qué y para qué. No está planificado que SEDEC sea un grupo espírita, porque el espiritismo tiene sus propios grupos y canales. Este es un centro de estudios para el desarrollo de la conciencia crística. Este es el libro El Evangelio según el Espiritismo. Nada más como introducción, contiene las máximas morales de Cristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación
a las diversas situaciones de la vida, que es lo que nos interesa, ponerlo en práctica. Y fue escrito o codificado por Allan Kardec. Dice, solo es inquebrantable la fe que puede mirar a la razón cara a cara en todas las épocas de la humanidad. Es hermoso esto. La fe que puede mirar a la razón de manera directa, cara a cara, en cualquier época de la humanidad, en todas las épocas. Y bueno, aquí hay el índice. Rápidamente, vamos a empezar desde el principio, pero aquí, por ejemplo, el contenido. No he venido a derogar la ley, mi reino no es de este mundo. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. ¿Qué significa? La resurrección, reencarnación, existe o no existe. Bienaventurados los afligidos, que esto a veces nos llega de golpe, como diciendo, ¿y esto qué? Tampoco son bienaventurados los afligidos. ¿Por qué se dice eso? Quizás las religiones nada más nos dicen que hay que sufrir, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido útil de eso? ¿Y por qué se le llama bienaventurados a los que sufren? El Cristo consolador, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Hay que ser pobres de espíritu? ¿También hay que ser pobres de dinero? Bienaventurados los limpios de corazón, los que son mansos y pacíficos, los que son misericordiosos, amar al prójimo como a sí mismo. Y aquí está una respuesta para la pregunta de ¿qué onda si le doy prioridad al prójimo y yo qué, no? Amad a vuestros enemigos, que eso también nos golpea al ego y como que no nos causa empatía. No sepa tu mano izquierda lo que da tu derecha. Honra a tu padre y a tu madre. Fuera de la caridad no hay salvación. No se puede servir a Dios y a Mamón, o sea, al Dios del oro, al materialismo. Sed perfectos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. La fe transporta montañas. Los obreros de la última hora, y esto es lo del tema de hoy, de la transición. Habrá falsos cristos y profetas. No separéis lo que Dios ha unido. Moral extraña. No ponga la lámpara debajo del celemín. Buscad y hallaréis. Dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Pedid y se os dará. Vienen oraciones generales para sí mismo, para el prójimo, para los que ya no están en la tierra, para los enfermos y los obsesos o los obsesados. Y eso sería el estudio. Esto es lo que vamos a desarrollar. Entonces les voy a enviar este libro PDF, que es una traducción del francés, y por favor les sugiero que lean las primeras hojas para empezar todo lo que sería la introducción y la temática. Entonces, ya con esto pues terminamos y agradecemos su presencia. No es obligatorio el que estén aquí, obviamente. Los que quieran continuar con esta línea los martes, pues pueden seguirnos. Los que no, no hay ningún problema. Pueden retirarse del canal de lo que estamos haciendo. Y los sábados vamos a continuar hasta terminar con las 2 lecciones y dar quizás un pequeño manual de autoconocimiento y técnicas de conocerse, que eso lo estoy preparando para el cierre. Entonces, eso sería el plan para esta nueva etapa. Entonces vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar con una pequeña oración. Ay. A ver. Vamos, perdón. Quiero abrir una cosa. Ok. Vamos a dejar esta que está bonita. El objetivo es transformarnos en la mejor versión de nosotros mismos. Entonces vamos a aquietar nuestros cuerpos, tanto el físico, el mental, el emocional. Hacemos inhalaciones suaves, profundas. Agradecemos a la espiritualidad mayor que nos diera la iniciativa de empezar este estudio, la intuición, la claridad de entender de que lo más importante no es todo lo que hemos visto. Eso nos servirá para tener un mayor entendimiento, pero lo más importante es la práctica del Evangelio del Maestro Jesús. Eso es lo más importante y trascendente para realmente transformarnos en el hombre o la mujer nuevos que precisa esta humanidad que apenas inicia, que se está en esa transición y que está en proceso
de elevar su conciencia a través de esta práctica. Agradecemos a nuestros guías, nuestros mentores, nuestros ángeles guardianes y a los mensajeros de la luz que han tenido a bien tenernos la confianza para desarrollar este trabajo, y le pedimos a la alta espiritualidad que este material, a partir de esta sesión, pueda llegar a espíritus sedientos que requieran comprender, no nada más intuir, no nada más imaginar, no nada más tener fe o creer, que requieran la comprensión que da el intelecto, la mente, el pensamiento racional, pero que tal vez también tengan la sensibilidad que solo el Espíritu del Maestro Jesús puede aportar a nuestras almas para volcarnos en el amor fraterno a nuestros semejantes, que realmente es la última parte, la culminación de todo el proceso. Que seamos lo que Dios quiere, que se haga la voluntad del Padre en nuestras vidas y que seamos uno con Él hoy y siempre. Que así sea. Bueno, pues les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.